Bueno, muy buenas tardes para todos. Les agradezco a los panelistas, por favor, activar sus videos. Vamos a ser las únicas personas con el video conectado. Ya vamos a iniciar, siendo las 5:01. Doctora Ariel, le agradezco dejar de compartir la pantalla. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hay alguien por ahí que nos está compartiendo la pantalla. Yo le agradezco retirar la solicitud. Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí vamos a iniciar. Un saludo muy especial para todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. En este momento ya somos más de 25 personas. El día de hoy les vamos a hacer una especial invitación para todos los que están viéndonos. Es visitar nuestros contenidos virtuales que aparecen en la página de la Cámara de Comercio www.cámaradirecta.com, y tenemos más de 50 contenidos virtuales también para los empresarios en nuestra página de formación competitiva www.foco.com.co. Bueno, mi nombre es Carol Pastrana, soy la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos hemos reunido con 4 abogados, 4 árbitros del Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y con quienes hemos querido conversar sobre estos retos que hemos empezado a asumir desde que empezó esta situación de salud pública. Todos estos retos que empezamos a enfrentar y que tenemos que asumir claramente a partir de este aislamiento que nos tocó. Con nosotros el día de hoy se encuentra el doctor Antonio Pavón Santander, abogado de la Universidad Javeriana con especialización y maestría en Derecho de Seguros y especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible, socio de la firma Pavón Abogados, árbitro de las cámaras de Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Cali, profesor de la Cátedra de Arbitraje Nacional en la especialización de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Hola, doctor Antonio, ¿cómo está? Doctor Antonio. Hola, Carol. Bueno, también, ¿cómo estás? Muchas También gracias estamos por la con el invitación. doctor, bueno, sí señor, muchas gracias a ti. También estamos con el doctor Nicolás Lozada Pimiento. Nicolás es abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestrías en Derecho y Economía Global de la Universidad de Nueva York y en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad Nacional de Singapur. Actualmente es árbitro y secretario en el Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Madrid, España. Gran parte de la carrera de Nicolás la ha dedicado a promover el arbitraje online y es un tema en torno al cual ha escrito artículos y dictado numerosas conferencias, incluida una charla TED. Hola, doctor Nicolás, ¿cómo está? Hola, Carol. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, señor. También estamos con el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo, a quien aprovecho para enviarle un saludo virtual y un abrazo virtual en su día de cumpleaños. Qué mejor día para tener este panel que el día de hoy en su día tan especial. El doctor Manuel Eduardo es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en contratación internacional y magíster en Derecho. Actualmente es abogado en Tovar y Romero Abogados, árbitro de Bucaramanga del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y secretario en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hola, doctor Manuel, ¿cómo está? Carol, y a todos los demás asistentes, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también por la felicitación. Sí, es bien interesante para uno celebrar de esta manera el cumpleaños en medio del confinamiento y una charla sobre arbitraje. Así es, doctor. A mí también me va a tocar, no se preocupe. Bueno, y por último, contamos también con la presencia del doctor Ernesto Vázquez Lucignani. El doctor Ernesto es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en las universidades de los Andes, Externado, El Rosario, vinculado a los métodos alternativos de solución de conflictos desde hace más de 10 años como conciliador y árbitro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es docente y practica su litigio como independiente desde hace más de 20 años en la ciudad de Bucaramanga y en la zona oriente del país. El doctor Ernesto nos va a ayudar a moderar este panel. ¿Cómo está, doctor Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a mis compañeros de panel y a todos los asistentes. Un saludo muy especial y esperamos que podamos compartir con todos una agradable charla. Muchas gracias, doctora Carol. Bueno, doctor, entonces la sala virtual es suya, doc, como moderador. Les pido por favor a todas las personas que están ingresando sus micrófonos en silencio y sus videos apagados, y los únicos videos que van a estar encendidos son las personas que estamos en el panel, doctor Antonio, doctor Manuel, doctor Ernesto y doctor Nicolás. Muchas gracias, doctora Carol. Y bueno, quiero iniciar este panel haciendo una breve referencia de lo que vamos a hacer, de lo que va a ser la dinámica del mismo. Nuestro objetivo desde un inicio pues es presentar desde diferentes ópticas las situaciones y los retos que aparentemente en mi consideración ofrecen dificultad para quienes intervienen en los trámites de arbitramiento y van a intervenir en los trámites de arbitramiento. Con este objetivo queremos dar respuesta y más que otra cosa pedir a nuestros panelistas nos comenten y eventualmente si podemos lograr de ellos obtener respuestas a las inquietudes comunes que se presentan por parte de las personas en relación con el arbitramiento
y transmitir la experiencia que tenemos a través del arbitramiento en relación con la virtualidad, que como el título de esta convocatoria lo dio, es los retos en la virtualidad, del arbitraje en la virtualidad. Con ello vamos a tener, para que ustedes tengan también los asistentes una idea de lo que queremos manejar, es que cada uno va a tener un rol específico dentro de su intervención. El doctor Manuel va a tener, iniciamos con la doctora Carol, que también va a tener una intervención para contarnos un poquito el contexto del Centro de Conciliación en relación con el arbitraje y hablar de los retos que se han planteado desde el centro frente a la virtualidad. Después daremos la palabra al doctor Manuel Eduardo Marín para que nos hable desde el contexto de las partes y de los intervenientes con las inquietudes que él ha podido ver como asistente en los tribunales y además como asesor dentro de la firma, que han podido prestar asesoramiento dentro de la firma. El doctor Nicolás Lozada, con su experiencia como secretario, nos dará esa óptica y finalmente el doctor Antonio Pavón, esperamos su contribución muy especial como árbitro, la experiencia que él ha podido darnos y que le impone esta virtualidad y esas respuestas que el arbitramiento da para cada una de las situaciones que se han planteado hoy como de alguna manera, digámoslo, sorpresiva, pero que ya venían manejándose dentro del arbitramiento. Bajo ese contexto, entonces, vamos a escuchar cada una de las intervenciones para que ustedes también tengan además la oportunidad a través del chat de la reunión de ir haciendo las preguntas correspondientes. Los panelistas van a tener la oportunidad también de poder observar el chat para que vayan conociendo cuáles son las inquietudes. Vamos a manejar dos tiempos. El primero, la intervención de cada uno de los panelistas durante un tiempo no superior a 15 minutos. Posteriormente daremos espacio para las preguntas, las que podamos destacar o reunir dentro del espacio de la intervención. Y finalmente daremos un espacio final para comentarios de acuerdo a lo que ustedes cada uno haya escuchado durante el término. Eso serán 5 minutos para cada uno y tendremos unas conclusiones y una finalización de este panel. Con estas instrucciones o estas referencias iniciales, pues queremos darle paso inmediato a la doctora Carol para que nos haga su referencia desde el Centro de Conciliación. Muchas gracias, doctora Carol. Muchas gracias, doctor Ernesto, y a todos los panelistas y a todas las personas que siguen conectándose. Bueno, nosotros desde el Centro de Arbitraje de Bucaramanga, y creo que lo hablo por mí, lo he pensado bastante, y es que un día estábamos trabajando con normalidad en nuestras oficinas. Al otro día recibimos un aviso de una pandemia en China. En este momento tomamos algunas medidas o varias medidas especiales en nuestras oficinas para poder seguir atendiendo. Después nos vimos abocados a tener un aviso de simulacro de aislamiento, y con ese simulacro, cuando vino este simulacro, pues empató con un aislamiento total. Yo creo que esta cuarentena nos cambió todo. ¿Estábamos preparados? Creo que no. Creo que para todas la respuesta es no, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social. ¿Quién iba a pensar que de un momento a otro nos iban a decir todos para sus casas y salvo unas pocas personas puedan seguir prestando sus servicios? Es entonces que, pues, pensando en todo el servicio que nosotros prestamos, viene la expedición del decreto 491 del 2020. Yo precisamente estaba, creo que era un sábado, fue el sábado pasado en la noche, y de una vez creo que hice lectura del decreto y pensé bien, y este decreto no solamente nos da la posibilidad de darle continuidad a nuestros servicios como el servicio, nada más por tener abiertos nuestros centros, sino nos da este compromiso por parte del ministerio con la comunidad, con la ciudadanía, con las partes asistentes, con todos nuestros árbitros y conciliadores, de seguir cumpliendo con nuestra misión. La misión es muy importante y es la de garantizar el legítimo derecho al acceso a la justicia, y creo que ahí es donde tenemos que fijarnos ese fin y con mucha responsabilidad enfrentar estos retos que
nos han tocado pues con este aislamiento que tenemos el día de hoy. Esta mañana también pensábamos un poco en que el mundo cambió ahora, pero que el mundo ya había cambiado antes, y es ahora que pues casi que obligados tenemos que hacer algunos cambios y las primeras semanas, creo que la primera semana y media de este aislamiento fue muy dura, de trabajo muy duro y comprometido. Yo por eso lo primero que quiero hacer en esta intervención es darle las gracias a la entidad promotora nuestra en cabeza de su presidente, el doctor Juan Camilo Beltrán, a las vicepresidencias que nos han apoyado para poder continuar prestando este servicio, en cabeza la vicepresidencia de Registro e Infomediación, en cabeza de su vicepresidente, el doctor Pedro Pablo Contreras, y el vicepresidente de Tecnología, el ingeniero Alejandro López, porque creo que es indispensable que tengamos nosotros en los centros de cámaras apoyo de todas las unidades para poder prestar nuestro servicio. Obviamente no puedo dejar atrás y quiero darle un agradecimiento muy especial al equipo del centro de arbitraje, y estoy hablando de todo el equipo, el interno y el externo. Por interno, pues obviamente hablo de todos los abogados, de nuestros abogados que estamos ahí, los que hacemos parte del equipo administrativo, y también menciono a nuestros abogados externos, que son este equipo en listas, que son los árbitros, conciliadores y secretarios que se han, digamos que, puesto la camiseta por el servicio, se han puesto la camiseta por el centro y han seguido prestando el servicio con las audiencias virtuales y migrar todo esto. También, y por último, con el tema de agradecimientos, quería hacer una mención muy especial a la vicepresidencia de conciliación de Confecámaras, porque creo que articulados es que podemos más. Hoy tenemos más de 25 centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio del país funcionando, prestando el servicio. Estamos hablando de cámaras como la de Cúcuta, Casanare, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, y creo que es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos nosotros, pues por seguir y cumplir con estos retos. Ahora sí, como para entrar en materia, yo les traía 6 retos que desde el centro debemos asumir. El primero es un cambio de pensamiento desde las personas que hacemos parte del centro como de las personas que están en lista, los árbitros, conciliadores y secretarios. ¿Cómo se puede hacer? Sí se puede hacer, podemos seguir prestando el servicio, ¿qué necesitamos para hacerlo? Y todas estas reflexiones las hemos tenido que hacer rápidamente para poder continuar con el servicio. El cambio de pensamiento también tiene que ver un poco con seguir prestando el servicio, y en el cómo es obviamente cumpliendo con toda la normatividad, cumpliendo con la ley y también con nuestros estándares de calidad. Ustedes saben que estamos certificados en nuestra norma técnica especial, la NTC 5906 del ICONTEC, y en ese sentido pues tenemos que seguir cumpliendo con estas disposiciones. El segundo reto muy importante, el primero pues el cambio de pensamiento. El segundo reto muy importante es los cambios en la operación. No es fácil estar mirando que un día estábamos en la oficina, mirándonos en las audiencias de conciliación, resolviendo con los expedientes en mano, y hacer este cambio en la operación de lo presencial a lo virtual. Tener que empezar a utilizar más el teléfono, las aplicaciones, los correos electrónicos, las videoconferencias, tener en cuenta que las firmas, como nos lo plantea también el decreto 491 en el artículo 11, pueden ser digitales o escaneadas, y que eso también vale. Entonces este cambio en la operación, pues no digo que no nos haya costado, pero creo que lo estamos haciendo bien desde todos los centros. Como tercer reto importante para nosotros es el uso de las plataformas. Creo que para todos no es sencillo el uso de la tecnología. A mí me encanta el tema tecnológico, pero creo que hay que aprender y hay que, lo que llaman, cacharrear. Tenemos que aprender a usar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Hoy estamos utilizando una que se llama Microsoft Teams y que nos ha servido mucho para toda la realización de nuestras audiencias, pero creo que es importante que le saquemos provecho a todas las herramientas que tengamos a la mano y que las pongamos en práctica para poder sacar los procesos adelante. Esta mañana les contaba yo a los panelistas que tuvimos una reunión con el área de tecnología y ya estamos la otra semana sacando un piloto de nuestra herramienta tecnológica. Es una creación propia de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y creo que desde ahí pues le podemos aportar bastante a lo que es este proceso de arbitraje. Como cuarto reto es la creación de los expedientes electrónicos. No se trata solamente de subir los documentos o tener la documentación en una nube. No se trata solamente de darnos
esta opción que nos aparece en el parágrafo primero del decreto, parágrafo primero del artículo 10º del decreto 491, que nos insta a crear expedientes electrónicos en los cuales las partes tengan acceso, a los cuales las partes tengan acceso y donde podamos tener una correcta guarda de esa documentación. Creo que no se trata solamente de tener esa información en la nube, sino el reto realmente, y en esto es pionero la vicepresidencia de registro, el área de registro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por cuanto realizamos, el reto es realizar la grabación, la custodia y la traza documental de todos estos expedientes de arbitraje, y que podamos prestar el servicio con total confianza y darle seguridad al proceso, que eso al final es lo que requiere y lo que puede y debe aportar el centro de arbitraje para la continuidad de sus servicios. Como quinto reto, y ya casi voy a terminar mi intervención, es la socialización a los usuarios. No solamente se trata de cambiar nosotros, de cambiar los árbitros, los conciliadores, los amigables componedores y los secretarios. Se trata de hacer una correcta socialización de los servicios, de enseñarle al usuario cómo puede acceder, por qué debe acceder, darle esta opción de lo virtual. Hoy en día creo que llegaremos a más lugares si realmente buscamos el cómo, y yo creo que la justicia debe llegar a todas partes, y esta es una muy buena forma de tener comprobación de esto. Y por último, creo que lo más importante es tener un reglamento especial. Cuando hablamos de tener un arbitraje totalmente virtual, sabemos que tendríamos que tener un reglamento especial para esto. Hoy, obviamente, estamos atendiendo esta confianza del Ministerio en todos los centros de arbitraje del país, con el fin, pues, de seguir prestando nuestros servicios, y lo hacemos, pues, amparados en el decreto 491. Pero creo que el reto muy importante para los centros de arbitraje es esta creación de reglamentos especiales para la prestación del servicio totalmente en línea. Finalmente, pues yo quisiera, doctor Ernesto, invitarlos a todas las personas que nos están viendo, que aman el arbitraje tanto como nosotros, que se apasionan por este mecanismo, y es a tener estas cláusulas compromisorias y redactar estos compromisos, redactarlos de manera clara. Hoy les hago esta invitación, pues, con el fin de que tengamos una herramienta o un mecanismo mucho más ágil. Creo que todo empieza desde ahí, desde allí, desde la redacción clara de aquella cláusula compromisoria o de aquel compromiso con el que, pues, las partes habilitan a los árbitros para resolver o dirimir sus conflictos. Nosotros realmente creemos en el arbitraje y creemos en que el arbitraje se puede transformar para bien de la comunidad y seguir prestando, pues, este derecho al acceso a la justicia. Muchas gracias, doctora Carol. Yo quisiera de pronto que usted nos comentara de manera muy breve que si en este momento hay dificultad para que se presenten y se adelanten diligencias en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. ¿Usted nos podría hablar y precisar concretamente en relación con esa prestación del servicio actual en el Centro de Conciliación? Bueno, en este momento estamos prestando nuestro servicio en la medida, pues, de nuestras posibilidades. Hemos migrado todas las audiencias que teníamos programadas en lo presencial, las hemos migrado a lo virtual. Solamente en los casos en los cuales las partes nos han solicitado el aplazamiento después del 13 de abril, que es una fecha en la que se supone que volveremos pues, que pasará esta cuarentena. Si no es así, tendremos que reprogramar nuevamente y realizar las audiencias vía virtual. Nosotros estamos utilizando los medios electrónicos que tenemos a la mano. De hecho, pues, el doctor Ernesto es conciliador en nuestra lista y ha logrado varios acuerdos en esta semana, entonces estamos haciendo un ejercicio muy bonito y sobre todo con mucha responsabilidad. Creo que se puede. Muy bien, en aras de no demorar y entrar en materia, vamos a darle paso al doctor Marín, para que desde su óptica de las partes y los intervinientes en este trámite, nos pueda comentar cómo son los retos o qué retos ve usted, doctor Marín, respecto al arbitraje en este momento.
Bueno, muchas gracias, doctor Ernesto. Nuevamente un agradecimiento por la invitación. Yo, denme 2 segundos, voy a tratar de compartir aquí la pantalla para presentarles una pequeña presentación que tengo sobre el tema de los retos, porque creo que en efecto estamos ante un momento coyuntural muy importante, en el cual, sobre todo desde la visión de las partes del trámite arbitral, existen unos temas muy concretos que habría que empezar a abordar de manera casuística y sobre todo, digamos que haciendo una revisión de esta cantidad de normas y de esta explosión de normas que han salido a propósito de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, pues se hace necesario empezar a revisar un poco el alcance y de alguna manera yo he logrado identificar o para esta charla identifiqué 3 retos muy concretos que tal vez más que retos son preocupaciones que surgen en este momento para quienes, como es el caso mío y de la firma de abogados en la que yo trabajo, representamos parte dentro de los procesos arbitrales. Entonces, no sé, no me está dejando compartir la pantalla en este momento el Teams, pero bueno, voy a empezar por de alguna manera establecer esos 3 retos que encuentro yo, esos 3 aspectos en los que creo que hay 3 retos a revisar muy concretos. Un primer aspecto es esa garantía del acceso a los medios electrónicos o a los medios virtuales. Un segundo reto muy fuerte para quienes estamos del lado del ejercicio y ejerciendo los derechos de nuestros clientes es el tema de la prescripción y la caducidad y la manera como va a operar el tema de prescripción y caducidad en un momento, digamos, tan álgido como este, donde pues todos sabemos que por circunstancias de fuerza mayor habrá muchos despachos que no estén funcionando o habrá una dificultad en acceder a los despachos. Miraremos un poco ese tema. Y por último, un tema nuevo también, o un tercer tema que nos parece que es muy importante, o que me parece en este momento muy importante en el tema arbitral, y que surge a partir justamente del decreto ley 491, y es el que tiene que ver con la duración del proceso y el tema de la suspensión del trámite arbitral. Creo que ahí sí ya me dejó compartir. Entonces voy a tratar de poner el PowerPoint, pero arranco por el primero de los temas mientras arranca el PowerPoint, que es un tema en el que no me quiero demorar mucho, simplemente es muy sencillo. En punto de la garantía del acceso a los medios, me parece que es muy sencillo y es mirar 4 aspectos muy concretos en este momento coyuntural. Primer aspecto muy importante. El primer aspecto muy importante es la neutralidad tecnológica. ¿Qué significa esto? Seguramente el doctor Nicolás Lozada, que es un experto en estos temas de tecnología, lo va a tocar mucho más a profundidad, pero significa que los centros de arbitraje no exijan para el uso de los medios electrónicos ningún tipo de sistema operativo concreto, sino que uno puede acceder desde cualquier tipo de sistema operativo, facilitándole a las partes el acceso. Eso de alguna manera es un primer punto en garantía de acceso. Segundo tema de garantía de acceso, que los sistemas sean fáciles y de libre acceso. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona, por más poco docto que sea en materia tecnológica, sea capaz de acceder al expediente virtual, sea capaz de acceder a las charlas virtuales, a las audiencias virtuales, a las decisiones virtuales, porque de alguna manera eso facilita el giro de los temas. Un tercer aspecto que de alguna manera en arbitraje está totalmente superado, pero que es uno de los temores más grandes justamente en una de las charlas que se han dado alrededor de este tema del arbitraje en esta época de pandemia o procesales. La semana pasada en el Instituto de Derecho Procesal uno de los temas que más se comentaban era la fidelidad de las firmas y el uso de las firmas, a tal punto que el decreto ley 491 en el artículo 11 reguló la validez de las firmas digitales y de alguna manera las firmas automáticas. Esto digamos que es un tema aquellos donde el arbitraje le lleva no tiempo, sino años luz a la rama judicial y que demuestra que esto es fácil. ¿Y qué significa que es fácil? Que todo documento que uno gira a través de los medios electrónicos en virtud del artículo 23, pues es un documento que se presume veraz, que se presume fidedigno y que por regla general es un documento que salvo cuando la parte lo tache de falso, pues es verdadero. Igual pasa con los árbitros. Sabemos que en arbitraje es muy común o es demasiado común encontrar que de alguna manera un árbitro firma por medios virtuales o una firma que es magnética. Cualquiera de estas fórmulas funciona sin ningún inconveniente y eso de alguna manera ayuda al trámite arbitral.
Y ahí es donde está la gran ventaja del arbitraje en estos tiempos coyunturales. Fíjense que hay una cosa interesantísima y es cómo en el decreto ley 491 ni siquiera se puso en duda la funcionalidad del arbitraje. Lo único que se dijo fue el arbitraje sigue funcionando. ¿Y sigue funcionando en torno a qué? Sigue funcionando en torno a que el arbitraje tiene todas las posibilidades por el artículo 23 de funcionar por medios electrónicos. Entonces, ese, digamos, es el primer tema que quería que miráramos como reto para las partes, como reto para los intervinientes en este trámite arbitral, y es el tema del acceso a los medios electrónicos. Un segundo tema que es tal vez el más discutido, el más debatido en este momento, en especial en todos estos foros y en todos la coyuntura de lo que está pasando con el COVID, es el tema de la caducidad y la prescripción. ¿Y por qué termina siendo un tema tan importante? Termina siendo un tema muy importante porque los actos procesales de presentación y notificación de la demanda son los llamados a lograr la interrupción tanto de la prescripción como la inoperancia de la caducidad. Entonces, de alguna manera, esa importancia empieza a tener mucha relevancia en este momento, porque la pregunta es el cómo se realiza. Y entonces, de alguna manera, en esta cantidad de normas que se han expedido recientemente a propósito de la declaratoria de emergencia, el decreto 491, el decreto ley 491 de 2020, sacó unas reglas que hay que revisar con mucho cuidado, por lo menos a la materia arbitral, y que también podemos hacer algunas anotaciones respecto a la materia judicial, y son las siguientes. El artículo 6 del decreto ley 491 dice expresamente que tratándose de trámites que cursan ante autoridades administrativas o administrativas en sede jurisdiccional, es decir, superintendencias, superintendencia de industria y comercio, superintendencia financiera, superintendencia de sociedades, los términos de caducidad y prescripción se entienden suspendidos. Pero entonces ahí uno diría que el decreto ley quedó bastante cojo, y bastante cojo porque me parece a mí que hay una franca desigualdad en la forma como el decreto ley terminó regulando el punto. ¿Y esto debido a qué? A que no le extendió estos efectos, de ninguna manera le cedió estos efectos a lo que es el arbitraje y los trámites ordinarios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues claramente ese artículo 6, al tener de manera directa un campo de aplicación para autoridades administrativas y para autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, pues no va a permitir de ninguna manera que se pueda predicar esa suspensión de términos de caducidad y prescripción, por ejemplo, en trámites arbitrales. A mi manera de ver, y esto es una anotación muy al margen, ahí vamos a tener un tema de una contradicción flagrante de la norma con el propio contenido o el propio ámbito de aplicación del artículo primero, porque el artículo primero me dice expresamente que el ámbito de aplicación de esta norma será para todas las autoridades y para los particulares que presen función pública, lo cual incluiría necesariamente a los árbitros y incluiría a la rama judicial. Lo que yo considero que puede llegar a pasar es que la Corte Constitucional en su momento vaya a sacar una constitucionalidad condicionada, entendiendo que esto debería extenderse a todas las ramas del poder público, y con eso se solventaría el lío. Sin embargo, digamos, en el estado actual de las cosas hay que dirigirnos al artículo 10. ¿Por qué al artículo 10 de ese decreto ley 491? Porque el artículo 10 predica la continuidad, necesaria continuidad del servicio arbitral. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que más preocupación puede causar en el ámbito arbitral? Que de alguna manera no se puede de ninguna forma predicar la suspensión de términos de caducidad y de prescripción en materia arbitral. ¿Por qué? Porque los trámites arbitrales tienen que continuar y se debe permitir la presentación de documentos, y por tanto no se suspende, por ejemplo, la presentación de la demanda o el trámite de las notificaciones de las demandas, bien sea a las partes, a terceros o a litis consortes, que son los actos procesales necesarios para poder predicar la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad. Salvo, y acá viene un salvo que quiero que desarrollemos a continuación, el supuesto del parágrafo 2 del propio artículo 10, que dice expresamente que ninguno de los trámites se podrá realizar cuando la parte o alguna de las partes esté en imposibilidad jurídica de realizar el acto por los medios tecnológicos. Y entonces ahí en punto de caducidad y prescripción surgen dos problemas que quiero plantearles en general.
Un primer problema es qué sucede cuando el centro no tiene disponibilidad de medios electrónicos para presentar la demanda o no es posible realizar la notificación del demandado o los litisconsortes, sobre todo los necesarios, por medio electrónico. Y un segundo problema es qué sucede cuando la parte está imposibilitada de realizar la presentación de la demanda por medios electrónicos. De alguna manera, y acá lo que yo digo es que a veces en las nuevas normas se desconocen las normas viejas. Hay que revisar que estos problemas que les planteo pueden tener solución en normas previamente existentes. Y para esto yo les propongo simplemente un marco de revisión de la figura de la prescripción y la caducidad, que vamos a mirar muy rápidamente, y la forma como se solucionaría, al menos en materia arbitral, con algunas menciones generales a la materia civil. Vamos a mirar que la prescripción, ustedes bien saben que tratándose de la prescripción ordinaria, permite la suspensión por vía del artículo 2530 del Código Civil. Sin embargo, ahí se viene un problema bastante fuerte en este momento coyuntural de fuerza mayor, y es que la prescripción extraordinaria no admite suspensión alguna. Eso implica que no va a haber posibilidad de interponer o de hablar de una fuerza mayor como suspensión de la prescripción extraordinaria. Sin embargo, hay que irse al artículo 2522 del Código Civil, que habla de la interrupción civil de la prescripción, la cual se realiza mediante los actos procesales del artículo 94 del Código General del Proceso, es decir, la presentación de la demanda y la notificación de la misma dentro del año siguiente a su presentación. Ahí viene un tema que es muy importante de acompasar, y es el artículo 118 del Código General del Proceso, en sus incisos 8º, 9º y 10º, que tratándose de términos que están corriendo para ante un despacho judicial o para realizar un acto procesal en un despacho judicial, me dice que si el término vence en un día inhábil, el término pasará a vencerse en el día hábil siguiente. Y por otro lado me dice que los días de cierre del despacho no correrán términos. Entonces, de alguna manera, fíjense en que la conjunción de esas normas nos puede llevar a soluciones a la situación de la prescripción y su interrupción y su posibilidad de suspensión. ¿Y por qué posibilidad de suspensión? Teniendo en cuenta que hay una imposibilidad jurídica de quien va a presentar la demanda, al menos tratándose de las demandas judiciales. Ya hablaremos ahorita de las demandas arbitrales. Para esto quiero que miremos un poquito el tema de la caducidad, porque con la caducidad el tema cambia un poco. La caducidad no tiene posibilidad de suspensión, sino solamente en el evento de la presentación de la conciliación como requisito de procedibilidad, del artículo 35 de la ley 640. Pero el artículo 35 de la ley 640 no va a ser aplicable en materia arbitral. ¿Y por qué no va a ser aplicable en materia arbitral? Porque el artículo 13 del CGP expresamente me dice que las cláusulas escalonadas están prohibidas en Colombia. Es decir, que una cláusula arbitral no podría imponer un requisito de procedibilidad y, por tanto, al no ser un requisito de procedibilidad con raigambre legal, no podría suspender el término de caducidad. Y, por tanto, nos toca ir a mirar la regla según el cual la inoperancia solamente se daría en el momento en el cual se presente la demanda y se notifica. Y entonces acá es donde yo creo que hay que revisar dos circunstancias distintas. Primera circunstancia, ¿qué sucede en materia arbitral cuando el centro cuente con los medios electrónicos para presentar la demanda o, habiéndose presentado, existe la posibilidad de notificar electrónicamente a los demandados? Artículo 291 y 292 del CGP me dice que esos demandados serían los que cuenten con una dirección electrónica o conocida formalmente o conocida por la parte o con registro mercantil. ¿Qué pasa si alguno de estos supuestos se dan? Es decir, la Cámara de Comercio o el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio cuenta con un sistema que permite subir las demandas, incluir los anexos, que acuérdense que en materia de demandas son tan importantes. Entonces, en ese caso, los términos se computarán común y corriente. ¿Qué sucede en el otro evento? Pueden pasar dos cosas distintas porque el parágrafo segundo del decreto ley 491 puede tener dos supuestos distintos. Un primer supuesto: el centro de arbitraje no cuenta con los medios electrónicos para presentar la demanda. Y un segundo supuesto: la parte no tiene la posibilidad de acceder a esos medios por cualquier razón. ¿Qué pasaría con la parte? Pues tendría que demostrar, al menos de manera sumaria, que no pudo usar los medios virtuales para acceder a ellos para presentar la demanda.
imposibilidad de escanear los documentos, imposibilidad de acceder a documentos que son únicamente físicos o documentos públicos que en este momento están cerrados. En ese caso hay dos teorías que yo propongo como respuesta aquí. Una primera teoría que está basada en justamente la fuerza mayor y es en la tesis de que no me es posible que me computen términos durante un periodo en el cual yo estoy en una imposibilidad jurídica de ejercer un acto. Esa teoría que implica que los términos así la norma pudiera decir que están corriendo, no se pueden computar. ¿Y esto por qué? Porque me es imposible o notificar la demanda o realizar la notificación del demandado. ¿Quién ha sostenido esta tesis? Más de 5 veces la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia de contabilización de la prescripción y de caducidad, donde la Sala de Casación Civil de la Corte ha dicho que cuando por razones del despacho, y perdónenme, el Estado es uno solo, por tanto el cierre de despachos causado por el Estado o este supuesto de imposibilidad de presentar la demanda por cuenta del centro o de que la parte no tiene posibilidad, pero todo derivado de un hecho del príncipe, que es tener cerrado y el confinamiento, pues es verdaderamente atribuible al Estado y no a la parte. Y por tanto ahí la Corte Suprema de Justicia dice que habría que volver a contabilizar, o perdón, tener en cuenta los términos en los cuales estuvieron cerrados los despachos. Pero eso mismo tiene una segunda tesis, que es una tesis del Consejo de Estado, que aplica absolutamente de forma vehemente o de manera cerrada el 118 en su inciso noveno. ¿Qué dice el 118 en el inciso noveno? Que cuando el despacho está cerrado el día que se vence un término de caducidad o de prescripción, el término de caducidad y prescripción pasa al día siguiente. A mi gusto, la tesis del Consejo de Estado es más restrictiva que la de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Civil, y por tanto, a mi manera de ver, lo más garantista es aplicar la tesis de la Corte, es decir, que se suman esos términos adicionales. Yo acá les propongo muy rápidamente un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de impugnación de asamblea de socios que se realizó el 3 de febrero de este año. Miremos el primer supuesto, es decir, el centro, hay cláusula arbitral, se ve que hay un debate álgido sobre si la cláusula arbitral aplica o no. Pero el centro de alguna manera tiene los medios habilitados y la parte puede acceder a ellos para presentar la demanda. En ese caso, los 2 meses para presentación de la demanda pues se vencerían el 3 de abril, así hubiese estado cerrado físicamente el centro, sin ningún inconveniente. Pero ¿qué sucede si el centro no tiene los medios electrónicos o la parte dice no poder acceder a ellos? Allí habría que aplicar alguna de las dos reglas. Y vamos a ver, miren la diferencia entre la aplicación de una regla y la otra. Si aplico la regla estricta del 118, como dice el Consejo de Estado, mi demanda vencería para presentarse a más tardar el 13 de abril si no se amplía la cuarentena. ¿Por qué? Porque la norma lo que me dice es, el término en realidad se venció el 3 de abril, pero como no había posibilidad de presentar la demanda, pasa al día hábil siguiente. Entre tanto, si yo lo aplico como dice la Corte Suprema de Justicia, que es un poco más garantista, esos 8 días que corrieron entre el 25 de marzo, fecha del confinamiento, y el 3 de abril, fecha en que se me vencían las demandas, no se computan. Lo que quiere decir que levantados los términos, vuelven a correr y ya no se me vencería el 13 de abril exactamente, sino el 22 de abril. ¿Por qué? Porque los 8 días restantes vuelvo a sumarlos. Pero les insisto, están esas dos posturas, es una posible solución a esto que es tal vez una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy por hoy los litigantes. Por último, el tercer reto es qué va a pasar con la duración y suspensión del trámite procesal. Y acá de nuevo volvemos a un problema de la regulación que trajo el Decreto Ley 491. El Decreto Ley 491 en el artículo 10, pues me trae 2 reglas y es la ampliación de la duración del proceso a 8 meses y la ampliación de la posibilidad de suspender el proceso arbitral a 150 días. Yo lo que creo es que lo primero es que es una ampliación en pro de evitar que los términos procesales que están en curso dentro de los arbitrajes, pasamos de 6 a 8 meses y de 120 a 150, de alguna manera se venzan. Sin embargo, la norma tiene unos bemoles que hay que revisar. Primer bemol, los trámites a los que se le aplicarán solamente son a los que se rigen por la ley 1563, es decir, solamente a los trámites legales. ¿Por qué? Porque el artículo 10 expresamente dice que se modifica que se modifica directamente el artículo 10 y 11 de la ley 1563.
¿Eso qué implica? Que solamente me modificó los trámites que están regentados por la ley. Por tanto, esta ampliación no va a aplicar ni a los que están regentados por reglamentos, que requerirían que cada centro arbitral realice una adecuación, que yo creo que en este momento sería pertinente, o a los que están regentados por la cláusula. ¿Por qué? Porque no le va a aplicar la regla de la ley y por tanto requeriría que las partes lleguen a un acuerdo y modifiquen la cláusula ampliando el término de duración del proceso y de suspensiones del proceso. Tercera regla que es importante tener acá. Se le da una facultad a las partes de suspender hasta por 150 días, es decir, la regla general es que el tribunal arbitral no tiene potestades para suspender el trámite arbitral. Sin embargo, yo ahí les hago una precisión porque yo creo que el parágrafo segundo vuelve a ser importante y tiene unas confusiones. Porque el parágrafo segundo dice expresamente: no se podrán adelantar ninguno de los trámites previstos en el artículo si alguna de las partes se muestra en imposibilidad para comparecer o aportar pruebas, soportar anexos, y así lo determina el tribunal. Entonces, fíjense que de alguna manera le corresponde es al tribunal constatar la situación. Y es el tribunal el que deberá decretar que hubo una suspensión del trámite. Y ahí yo creo que hay dos eventos. Primero, cuando el tribunal constate que en efecto pasó. ¿Y esto cómo lo hará? Al menos con prueba sumaria. Y segundo, cuando de manera general el centro, y acá es donde los centros van a juzgar un papel preponderante si no lo han hecho ya, le avisen a los árbitros con toda sinceridad que no tienen medios virtuales para seguir adelantando el trámite. Porque fíjense que si los centros no le advierten eso a los árbitros rápido, pues los árbitros no podrán advertirle a las partes y decirle: mire, no podemos seguir el trámite, y les van a estar corriendo términos. Y entonces yo creo que ahí tendrán que tener mucho cuidado los centros con dar aviso a los tribunales, diciéndoles si tenemos los medios o no tenemos los medios virtuales. Porque claro, cuando uno se centra en los grandes centros de arbitraje, pues claramente todos van a seguir funcionando. Pero no todos los centros de arbitraje del país son grandes y no todos tienen la disponibilidad tecnológica. Entonces, de alguna manera, esos son unas circunstancias que yo quería ponerles de presente y las posibles respuestas a ellas. Muchas gracias a ustedes. ¿A dónde se nos fue nuestro doctor Ernesto Vázquez, nuestro moderador? Sí, que estaba con el micrófono y la cámara desconectadas. Doctor Manuel, hemos escuchado muy atentamente sus observaciones, dan respuesta a las preocupaciones que actualmente tienen las partes respecto de la situación del COVID, en realidad, ¿cierto? La situación de los decretos actuales, y esas, digámoslo así, las soluciones que usted y la interpretación que usted nos ha dado, yo creo que nos aclara con mucha precisión las dificultades que podrían plantearse puntualmente sobre estas normas. Sin embargo, a mí se me queda una inquietud respecto de las partes y la virtualidad. ¿Usted cree que hay una limitación importante, significativa, o ha habido una respuesta por parte de los centros de conciliación y de los centros de arbitraje y por parte de los tribunales de arbitramiento en general respecto de la virtualidad, una dificultad o alguna limitación concreta en su desarrollo, o por el contrario, la experiencia de las partes ha sido buena en lo que es el ejercicio de la virtualidad? Yo creo ahí una primera cosa, doctor Ernesto. Lo primero es que obviamente la experiencia que uno puede tener en centros grandes como el de Bogotá, como el de Bucaramanga, de alguna manera resulta muy relevante en cuanto a la facilidad del uso de medios electrónicos. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En estas 2 semanas de confinamiento yo he recibido notificaciones, he remitido memoriales, he pedido suspensiones, hemos hecho trámites, hemos contestado traslados y demás. ¿Por qué? Porque hay una adecuación al medio virtual de alguna manera fácil. Y digamos que, vuelvo y les insisto de nuevo en el tema de facilidad y de neutralidad tecnológica. De alguna manera es muy, muy importante poner de presente ahí que en el arbitraje la gente ya venía acostumbrada a usar el medio digital. Y entonces, vuelvo e insisto, en materia de esos centros de arbitraje grandes, de alguna manera la reacción es sencilla. No sé qué tan fácil esté siendo en los centros pequeños. Yo tengo digamos, una visión un poco limitada a centros grandes, pero de alguna manera la facilidad con la que el 23 del Estatuto Arbitral ha manejado los medios digitales es bastante importante.
A mí me hacen acá una pregunta, doctor Ernesto, internamente que me parece importante precisar. En el tema de ampliación, el decreto hay que mirarle dos cosas muy importantes que tal vez se me pasaron. Primera, le va a aplicar a todo trámite en curso, pero si a los árbitros, por cualquier razón, el día que se expidió el decreto 491, que es el 28 de marzo, ya se les había vencido el plazo de 6 meses, pues no lo pueden extender. Y no lo pueden extender porque usted no puede prorrogar lo que está vencido. Eso ante una pregunta que me hacían internamente. El decreto en ningún momento dijo que revivía procesos, por ejemplo, donde se me hubiera vencido el término el 27 de marzo. Simplemente es para los que estén en curso y aún estén dentro del trámite. Pero digamos, de alguna manera, esa es lo que les quería compartir. Yo creo que sí es fácil, siempre y cuando los centros permitan ese fácil acceso y de alguna manera, entreguen los elementos tecnológicos para el funcionamiento que sean de facilidad y de alguna manera de libertad. Ahora, acá hay una cosa que es muy importante y es que por virtud del Ministerio de Justicia, los centros deben contar con ese tipo de usos virtuales o de medios tecnológicos. Entonces, de alguna manera es una obligación de los centros que es muy importante, pero sobre todo bajo esos principios que hemos charlado ahorita. Muchas gracias, doctor Manuel. Yo entiendo de la pregunta que estaban haciendo dentro del chat, que se precisa o se quiere conocer si esta suspensión amplía el término de prórroga que ya estaba dado dentro de un trámite. Es decir, si ya estando el proceso prorrogado en esos 6 meses de común acuerdo entre las partes, esta suspensión lo amplía. Creo que su respuesta ha sido... Claro, pero yo creería que sí, porque de alguna manera esa ampliación de términos es para el procedimiento que esté en trámite y que esté vigente, y no se le podría no aplicar a un proceso en trámite. Es decir, le estaríamos sumando dos. Bueno, muy bien. Yo creo que podremos entrar en materia con el doctor Nicolás en relación también con una pregunta que hay dentro del chat. Yo creo que lo podremos ir desarrollando en la medida en que el doctor Nicolás nos pueda contar desde ese contexto de su experiencia como secretario dentro de los trámites arbitrales. Muchas gracias, doctor Manuel, y quedamos atentos a continuar aquí para la finalización y su intervención posterior. Muchas gracias. Doctor Nicolás, por favor. Doctor Nicolás, no tienes audio. Por favor. Ya. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ernesto. Aprovecho y felicito nuevamente al doctor Marín por además tomar una por el equipo y pasar su cumpleaños con nosotros. Al final del panel le cantaremos todos los 70 que estamos acá en línea para que sea una fiesta de cumpleaños. A mí me ha correspondido hablar de la perspectiva del secretario del tribunal. Y la perspectiva del secretario del tribunal está íntimamente relacionada con la postura y la función del centro de arbitraje y conciliación. Yo creo que el secretario como el centro son auxiliares de quien está ejerciendo justicia, que en este caso es el tribunal. Y desde esa perspectiva quisiera presentar un poco cómo veo yo además esto desde los ODR, que es los Online Dispute Resolution Systems, que son los sistemas de resolución electrónica de controversias, y si lo que está haciendo el gobierno a partir de las medidas tomadas con la emergencia sanitaria está conectado con lo que desde el punto de vista tecnológico debería esperarse en el desarrollo de un sistema de este tipo. Entonces, me gustaría, tenía también, al igual que Manuel, una pequeña presentación, pero... ¿Sí se está viendo o no? Creo que no. No, muy bien. Ve su pantalla. Y aquí, ok, pero ya se está viendo, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces,
Listo. Entonces, ¿qué retos tiene el arbitraje en línea tal cual como quedó planteado a partir de esta emergencia y como se ha manejado en algunos centros de arbitraje y conciliación desde el punto de vista del secretario? Entonces, ya lo había empezado a mencionar Carol y yo iría en el mismo sentido, tanto el centro como el secretario colaboran en el mantenimiento, en la custodia y en la puesta al día del expediente digital. Este es un reto muy importante porque lo que está pasando en la actualidad es que el arbitraje ahorita está, el expediente ahorita está diseminado. Es decir, ¿alguien tiene el audio? ¿Y en qué sentido está diseminado? Expedientes que no se terminaron de digitalizar, como mencionaba Carol. ¿Por qué? Porque nosotros estamos partiendo de un expediente que siempre, el expediente oficial, digamos, es el expediente físico y no el expediente electrónico. Los distintos autos que terminan circulándose o traslados que terminan comunicándose por correo electrónico. Todas las demás intervenciones, actuaciones, pruebas que se aporten, pues pueden ser grabadas, digamos que informalmente en un drive. Pero lo que interesa actualmente, conforme funcionan la mayoría de los centros de arbitraje, es el expediente físico, la carpeta o carpetas que termine armando el secretario. Y lo que hace este decreto es que obligó a terminar de digitalizar todo y a tratar de guardarlo en algún lugar. Entonces, ese lo veo como un primer problema, porque si uno, por ejemplo, va a pensar en lo que se está trabajando en el desarrollo del CIMASC en la Cámara de Comercio de Bogotá, pues todavía sigue requiriendo que se alimente a partir de un papel. Y el primer problema que yo pondría sobre la mesa desde el punto de vista de los ODR es que el expediente debería, en un trámite verdaderamente digital, todo el expediente debería generarse y mantenerse en línea. No debería generarse en físico para escanearse y subirse. ¿Por qué? Porque estamos viviendo las dificultades. Entonces, yo actualmente como secretario de los tribunales en los que estoy trabajando en cuanto secretario, pues tengo actualizado hasta cierto punto, que fue lo que alcancé a hacer antes de que comenzara la emergencia. Entonces, la idea, lo que es, las cámaras deben estar trabajando en conjunto con los secretarios, es lograr que se tenga un verdadero expediente digital, un expediente donde todas las actuaciones sean fácilmente accesibles, donde esté dividido por temas y donde se pueda hacer lo que acá en este de la Cámara de Comercio de Bogotá se llama como una ruta del caso, un paso a paso claro donde se pueda ver qué fue lo que se está trabajando. Sin embargo, sigue pendiente y eso será una tarea que solo se podrá desarrollar después de que se acabe esta emergencia, en la posibilidad de que todo se genere electrónicamente y se mantenga electrónicamente. Un segundo problema es el tema de las videoconferencias. Entonces, para las audiencias en las que se lleguen a hacer con asistencia de partes, es el secretario a quien le corresponde hacer toda la logística de las videoconferencias. Y un reto que algunos de los asistentes habrán vivido y que estamos viviendo incluso el día de hoy es: no se escucha, no me sirve el micrófono, puede repetir lo que dijo, no se ve nada. Esos son problemas, esos son retos que estamos enfrentando y que es un tema, digamos, de aprender en el camino. Desde el punto de vista de los ODR, uno que diría, los ODR, digamos, de avanzada o los que más rápido solucionan conflictos, prescinden de audiencias. Entonces se hace un proceso completamente escrito y lo que se denomina fast track, donde no hay audiencias, digamos, en ese sentido, esa es una dificultad que uno no tendría. ¿Y por qué? Porque parten del concepto de la resolución de conflictos que sea asincrónica. Es decir, que usted no necesita tener a todos en el mismo sitio para que algo, por ejemplo, como la lectura de un auto, que a veces puede ser un poco absurdo, pues que se tenga que leer, eso fácilmente se podría enviar. Y ese envío también debería ser completamente electrónico y el trámite podría ser un poco más escrito, con lo cual dificultades como las que mencionaba ahorita Manuel de neutralidad tecnológica o acceso a tecnología, pues se podría estar superando, porque en ese sentido se podría hacer un poco más fácil.
Notificaciones, ya lo mencionaba Manuel, lo diría aquí rápidamente, y es actualmente el artículo 23 del Estatuto Arbitral permite que todos los autos se notifiquen por medios electrónicos. Yo desde hace muchos años, desde que empecé a trabajar en estos temas de arbitraje, lo que he hecho es que todo lo notifico por correo electrónico. Yo no utilizo estados electrónicos y lo que hago normalmente es que lo hago constar en un auto, y quizá al inicio de los arbitrajes se ponen las reglas de cómo funcionarán los métodos electrónicos, y ya todo el mundo sabe y no se podría quejar posteriormente. Incluso el auto admisorio y la demanda, que existe la duda de si se puede, que si se tiene que hacer una citación para una notificación personal, pues a partir de lo que establece el decreto 491, y además desde siempre yo creo que el estatuto arbitral ha permitido que incluso el auto admisorio se notifique con un correo electrónico desde siempre y cuando se acuse el recibo, y ese acuse de recibo puede ser electrónico con un correo electrónico certificado. Entonces, en la notificación, digamos que también es otra de las funciones del secretario, se facilita muchísimo. Ahora bien, desde la perspectiva de los ODR, pues fíjense que se están utilizando varios medios de comunicación para notificar o para hacer llegar decisiones del tribunal. Entonces a veces se utiliza el correo físico, a veces se utiliza el correo electrónico. El punto importante acá debería ser un medio provisto en principio por el centro de arbitraje, por la plataforma, y aquí nuevamente me conecto con la intervención de Carol al principio, y que fuera la plataforma la que se encargara de comunicar. Entonces se hace la actuación, lo que se tenga que hacer, y con un enter automáticamente quedaría notificado. Y piensen en esto, cómo funcionan las notificaciones de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, alguien cuando utiliza Facebook y lo ponen en una foto o lo mencionan, les llega esto pasa en la plataforma, pero les llega un correo electrónico a la persona. Entonces, eso es precisamente lo que buscaría una notificación dentro de una plataforma. Entonces, ese sería el tercer punto donde yo creo que aquí pueda haber retos desde el punto de vista del secretario. Y el cuarto que yo veo es el tema de las pruebas y las transcripciones. ¿Qué pasa con las pruebas que se vayan a realizar en este tiempo? Entonces, piensen en la imposibilidad de realizar una inspección judicial. Pues acá yo invitaría a las partes y a los árbitros a ser creativos y a entender, digamos, la situación en la que se está. Si una parte de verdad tiene que hacer llegar quiere que se realice una inspección judicial, pues tome un video de lo que necesite tomar video y hágalo llegar por medios electrónicos a los árbitros. Probablemente no es lo ideal, pero si la cuarentena llegara a extenderse o si se quisiera hacer enteramente virtual, pues es físicamente imposible. Entonces hay que buscar las equivalencias electrónicas al tipo de actuaciones que uno realiza en el mundo físico. Naturalmente, y los árbitros podrían tener la duda de, bueno, no es lo mismo que yo vea la cosa en el sitio a que yo finalmente a que yo la vea en un video, o yo prefiero ver un testigo a verlo en cámara porque de pronto lo preparan, alguien le está diciendo cómo hablar, cómo no hablar. Sí, de acuerdo, son retos. Pero nuevamente también uno debería estar abierto a alternativas. Entonces, pues que le presenten el testimonio por escrito, que la persona redacte su testimonio y eso sea lo que se le corre traslado a la contraparte y sobre lo que tendría que responder. Es decir, hay que, y lo decía Caro también, hay que cambiar un poco la manera de pensar y ver que si queremos que esto funcione, pues es mucho más fácil de esta manera. Por último, en cuanto a las transcripciones, los centros todavía pueden prestar este apoyo de las transcripciones. Habría que enviar los documentos. Antes el mismo centro se encargaba de grabar y transcribir. Pues acá el secretario será que tendrá que asumir la función de grabar, hacerlo llegar o incluso transcribir, o que los árbitros consideren que con la sola grabación es suficiente, ya que no existe ninguna obligación
en la ley ni en el reglamento. Pero fíjense, entonces, y lo llevo acá nuevamente desde el ámbito de los ODR, es, ya que estamos en un ecosistema digital, hay que asumir que nos estamos saliendo del mundo físico y que tratar de hacer lo máximo posible para que funcione, pero no va a ser exactamente igual, pero creo que va a ser mucho más expedito y por supuesto nos permite funcionar en estos tiempos de necesidad. Y el último tema que yo creo que resume lo que estaba diciendo anteriormente. Pues, y conforme a lo que decía Carol, es importante, porque la gran dificultad que tienen los secretarios es que no cuentan con una manera de unificar el asunto. Pero yo soy un convencido y como secretario que soy, derivo sustento de eso, pero pues creo que soy un convencido de que las plataformas van a reemplazar a los secretarios. Piensen, por ejemplo, en Airbnb, que soluciona cientos de miles de controversias entre anfitriones de lugares temporales, de casas o de apartamentos temporales y los huéspedes. Estos no son un sistema hotelero formal, pero Airbnb es una plataforma donde los pone en contacto. El señor que se quiere quedar en un apartamento y que viene de Estados Unidos a Colombia para quedarse en un apartamento y el señor colombiano que presta el apartamento para esos fines. Tienen una página que se llama Centro de Ayuda, donde dice cuál es su problema y donde yo simplemente les solicito de una manera muy fácil de navegar y entender cómo funciona todo. Si se tienen que presentar pruebas, se suben a través de un archivo PDF, se pueden subir documentos, se pueden hacer, si hay argumentos, se pueden presentar todos por escrito, las partes tienen la oportunidad de conciliarlo y de solucionarlo directamente. Entonces, fíjense lo importante y el llamado que estaría acá. La plataforma hace las veces de secretario. Si los centros tienen buenas plataformas, probablemente la función del secretario no va a ser necesaria porque todo el tema de notificaciones, todo el tema de organizar pruebas, todo el tema de tener el expediente lo va a hacer automáticamente, de seguir el paso a paso del procedimiento, todo lo va a hacer la plataforma. Richard Susskind, que es uno de los grandes pensadores y que sacó precisamente a finales del año pasado un libro que se llama Cortes Online, Online Courts, él sostiene que para eso es que este es un paso hacia una resolución completamente electrónica, donde ya cuando ustedes dicen, bueno, y después de la cuarentena volveremos a la normalidad, pues yo creo que el mundo ya va para que lo anormal sea lo físico. De pronto el mundo está apuntando más hacia lo electrónico y el COVID es una oportunidad interesante para empezar a abrazar estos mecanismos como una solución, no solo para este tema de la pandemia, pero para un tema mucho más grave y mucho más profundo de acceso a la justicia en Colombia. Entonces, ya, muchísimas gracias. Bueno, doctor Ernesto, si me permite una pregunta, porque la hizo el doctor Alfredo Moreno Dávila, y me gustaría ¿sí me escuchan bien? Sí. Y me gustaría que la respondiera o el doctor Nicolás o el doctor Ernesto. Dice, ¿cuál es el alcance de la expresión virtual, audiovisual, audio, una u otra? Si, por ejemplo, en una conciliación virtual, una parte solo quiere audiovisual y otra solo la conciliación de solo audio, ¿cómo dirime esto un conciliador de la Cámara de Comercio? No, el doctor Ernesto. Doctor, bueno, miren, en ese sentido quisiera compartirles las experiencias. Y realmente en un trámite reciente tuvimos esa vivencia no tanto de la solicitud de que fuera verbal o no, sino la imposibilidad que en algún momento se tuvo respecto de tener cámara, pero sí tener una llamada telefónica, de poder intervenir todos por diferentes medios. En una conciliación que tuvimos, había personas, todos estábamos, fue ya en esta circunstancia del COVID, y teníamos personas en Bucaramanga, teníamos una persona en Bogotá, teníamos otra persona en Socorro, creo, y una de ellas tuvo dificultades, se integró a la comunicación,
después tuvo una dificultad y se desconectó, pero siguió conectada a través del celular para intervenir. Yo creo que al tema virtual lo que nos permite es precisamente esa apertura mental, de poder decir, bueno, ¿dónde estamos y qué tenemos? ¿Y con qué podemos trabajar? Yo precisamente en ese sentido le quería dar la palabra nuevamente al doctor Nicolás, o más bien como comentar el tema de encontrar alternativas dentro de los contextos arbitrales y dentro de los contextos de conciliación para solucionar las situaciones. Esto en el fondo termina siendo de esa manera. La pregunta virtual del doctor, por ejemplo, termina convertida en una pregunta, pero en la práctica termina siendo en cómo solucionamos la presencia de las partes dentro de una diligencia, su intervención con todos los derechos y con todas las garantías para que su participación se vea reflejada y produzca los efectos que las partes y todos los intervinientes quieren promover dentro de una diligencia. Ese tal vez es el reto interesante y como ustedes van viendo, eso es lo que yo voy viendo a través de las intervenciones. Fíjense que lo virtual nos ha llevado a que intervengan. Nosotros ya teníamos una virtualidad en el sentido de la participación de las partes. Ahora estamos viendo una necesidad de solo contar con ese medio. ¿Hay una diferencia sustancial en el desarrollo de las diligencias? Pues no necesariamente, hay de pronto unos retos y hay unas desconfianzas. Yo vivo ocasionalmente eso, me desconecté, me acabo de desconectar, pasó algo, ¿qué pasó mientras yo no estaba? Pero esa circunstancia es precisamente lo que el ambiente nos lo permite. Si en el ambiente yo me acabo de desconectar, ¿qué pasó? No, lo estábamos esperando, doctor, tranquilo, ya proceda y sigamos con lo que estaba pendiente. Esa actitud y esa posibilidad dentro de los trámites arbitrales es lo que nos permite garantizar que lo que se está haciendo va a funcionar y permite funcionar. La experiencia, como les digo, es esa. Esperen un momentico, se me acaba de desconectar el doctor del socorro. Vamos a ver qué hacemos. Lo llamamos por teléfono, lo ponemos a través del teléfono. No, mire, es que no me funciona bien la cámara. Podemos seguir haciéndolo mientras tanto por esta vía. Sí, perfectamente. ¿Usted también nos escucha bien? Sí. Ah, bueno, continuemos mientras usted se puede volver a conectar visualmente. Y si necesitamos estar conectados visualmente, daremos la espera para que eso suceda. Cada vez estos sistemas son más estables. Cuando comenzamos a escuchar estas charlas, teníamos dificultades porque no había buen sonido. Fíjense, hoy cada vez funcionan mejor, cada vez la experiencia es mejor. Y eso nos va a permitir que el desarrollo de las experiencias virtuales, por lo menos en la experiencia que yo tengo y que veo que todas las partes van teniendo, nos permite augurar la posibilidad de que dentro de las diligencias se vayan a ser exitosas en resultados y vayamos a poder construir estrategias de cómo ver al testigo bien, cómo interrogar al perito y cómo tener los elementos para poderlo interrogar adecuadamente. Entonces ya hablaba el doctor Nicolás de pronto de un interrogatorio donde da cierta angustia, no, es que no, yo quisiera tenerlo aquí para verlo, pero no es tenerlo aquí para verlo, sino es qué necesito del testigo que con su presencia me va a solucionar o no. Y qué estrategia como parte o como árbitro yo requiero para que ella venga. ¿Cómo hago? Si es necesario definitivamente o voy a determinar una estrategia para que en el interrogatorio yo lo pueda lograr. Eso es realmente el manejo de estas herramientas. Y así lo veo yo. No sé si el doctor Nicolás pueda contribuirnos o complementar de alguna manera. Yo agregaría, digamos, como si uno se va a la definición comenzamos a tener dificultades. Se nos quedó el audio del doctor Nicolás. Bueno, pero continúa, doctor Ernesto. Lo dejamos para la charla final y se lo comentamos por el chat. Sí, queriendo darle continuidad a este panel y habiendo ya escuchado al doctor Nicolás, quisiera darle la palabra al doctor Antonio para que él, con su visión desde el arbitramiento y como árbitro, nos pueda contar esos retos en la misma manera como ya lo han hecho los demás panelistas. Muchas gracias, doctor
Antonio. Gracias, doctor Ernesto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Te vemos y te escuchamos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy concreto y muy sintético en la posición del árbitro, porque siento que, digamos, finalmente la posición del árbitro tiene algunas diferencias, obviamente, con las de los apoderados y el secretario, pero concurren en algunos temas y por eso trataré de ser lo más concreto en este punto de los retos del árbitro. En primer lugar, voy a dividir la exposición en tres grandes temas que tienen los árbitros hoy en día como retos, sin perjuicio de que esto, en la medida en que uno lo va utilizando todos los días, se va volviendo cada vez, van apareciendo nuevas cosas que uno tiene que resolver. Pero yo creo que se puede hacer, digamos, mirar tres puntos importantes que hoy están enfrentados, a que están enfrentados los árbitros. El primero, una interpretación correcta del decreto. El segundo, una necesidad de aprender y capacitarse en las tecnologías que ya nos llegaron y que definitivamente se hacen indispensables para seguir en el camino del arbitraje. Y tercero, me parece una de las más complicadas, es el manejo de las audiencias. Comencemos por mirar la interpretación del decreto. Uno puede estar o no de acuerdo con la forma como se redactó el decreto, pero hay un hecho innegable y es que el decreto ya está expedido. Entonces tenemos que hacer todo lo que sea posible para que el decreto funcione y no para que no funcione. Y si el decreto parte de un principio que es que el arbitraje debe seguir funcionando, pues debemos ser coherentes y pensar que si el decreto quiere que el arbitraje siga funcionando, pues nosotros tenemos que interpretarlo de tal manera que siga funcionando. Entonces, Manuel tocó un tema que me dejó muy preocupado, por ejemplo, el tema de la interrupción de la caducidad y de la prescripción, y plantea una hipótesis de que de pronto en arbitraje no se aplicaría, no lo sé. Me preocupa cuando uno lee el decreto, o por lo menos el entendimiento que yo le doy al decreto, es que sí se interrumpen los términos tanto para para cualquier actuación, especialmente para el arbitraje también, porque el decreto está reglamentando el tema. Entonces, ahí yo no sé si haya que tener un cuidado en ese punto. El planteamiento de Manuel es muy serio y muy válido. Sin embargo, pues creo que el decreto hay que interpretarlo como un decreto de emergencia y su contexto de aplicación también es un contexto de emergencia. Segundo tema, el tema de la suspensión, de las suspensiones por las partes y el tema de las ampliaciones de los términos del arbitraje. Ya he oído interpretaciones, por ejemplo, del estilo de, no, el decreto se aplica a los procesos que ya están en curso y a los que se presenten, pero si no hay primera de trámite, no, porque el término de duración del proceso solo comienza a contabilizarse desde la primera de trámite, no desde antes. Entonces, cuando uno mira el decreto, gracias a Dios, en ese punto el decreto es lo suficientemente claro. El decreto dice que se aplica para los trámites arbitrales que están en curso y también los que están en curso. Luego uno entendería que es tanto para los que se iniciarse entendemos como presentación de demanda, como para los que ya están andando, que se les amplía el término de duración de 6 meses legal, o el término que tienen las partes para suspender hasta por 150 días, cuando hoy en día, o cuando en aplicación de la ley de arbitraje tienen 120. Pero Manuel tocó un punto que es extremadamente importante desde la posición del árbitro y que lo quiero profundizar, y es el punto de que el decreto no tuvo en cuenta la ampliación del término de duración del proceso cuando esa está fijada en la cláusula arbitral. Recordemos que cuando la cláusula arbitral fija un término de duración del proceso, los árbitros y las partes están obligados a respetar ese término. Y entonces el decreto legislativo lo que está haciendo es prorrogando los términos de ley, es decir, el término que la ley de arbitraje tiene de manera supletiva previsto cuando las partes no han pactado un término en la cláusula arbitral. Y hoy en día los árbitros tenemos un reto en este punto muy importante, y es cómo vamos a hacer con aquellos trámites arbitrales que tienen un término pactado en la cláusula arbitral y que puede ser incluso inferior a 6 meses.
porque yo he visto cláusulas arbitrales que tienen términos de 4 meses, por ejemplo, y que estamos en el mes último del proceso y estamos en práctica de pruebas, por ejemplo. Entonces ahí hay que mirar, ahí es donde entra una necesidad fundamental y creo que esa va a comenzar a tener mayor importancia en este momento del arbitraje y es la necesidad de colaboración entre las partes y los árbitros. Porque los árbitros no podemos de oficio prorrogar las cláusulas, los términos de las cláusulas, los árbitros no podemos suspender el proceso oficiosamente, y si las partes de común acuerdo no hacen una prórroga del término, el tribunal puede estar en aprietos para fallar. De manera que aquí, en este punto, desde la posición del árbitro, la idea es que también invitar a las partes a que entiendan que esta es una situación de emergencia que requiere la colaboración de todos, tanto de árbitros como de partes, y en ese sentido, si los términos de los procesos están viéndose angustiosos porque la cláusula arbitral pactó un plazo que no es el que está en la ley y que por ende no ha sido tocado ni modificado por el decreto, tendrán las partes que mirar y sentarse con los árbitros y ver cuál es la mejor herramienta para solucionar ese plazo, porque todos sabemos que hay una causal de anulación del laudo, que es que este se profiera por fuera de término. Eso en cuanto a digamos, unos puntos importantes a tener en cuenta en la interpretación del decreto. En el segundo punto que quería tocar, la capacitación de los árbitros. Cuando uno oye hablar a Nicolás, uno dice, este hombre es solvente en estos temas tecnológicos y se los sabe todos de memoria y los maneja perfecto y hace menciones interesantísimas a la experiencia internacional. Pero hay una cosa que es cierta y es que, y lo digo desde mi punto de vista, desde mi óptica como árbitro, y creo que le pasa a muchos colegas con los que he hablado, tanto mayores como menores que yo, y dicen que realmente hay que empezar a prepararse en el manejo de la tecnología, porque es que este es un tema que ya nos llegó, este no es un tema este es como el virus, este ya no toca, ya no puede uno organizarse, sino que ya tocó. Y entonces, si ya toca, pues tenemos que aprender. Y entonces tenemos que aprender a manejar los programas que utilicen los centros de arbitraje que nos dan el apoyo para poder llevar una audiencia bien llevada. ¿Y esto qué significa? Esto significa entender cómo funciona la herramienta. En segundo lugar, tener las opciones de qué ocurre si la herramienta no funciona. Es decir, mirar la posibilidad de que exista otra herramienta, un plan B, o también un plan C, que será siempre el más fácil, que será la llamada al amigo, o sea, una llamada telefónica. Yo he visto, por ejemplo, que en la superintendencia financiera, que maneja muy bien el tema tecnológico en sus audiencias, cuando definitivamente una de las partes no se puede conectar, porque no tiene el internet, porque no tiene la señal, lo que sea, finalmente la superintendencia de manera muy práctica termina haciendo la audiencia con esa parte por vía telefónica, que era un poco lo que hablaba ahorita el doctor Ernesto también. Entonces, pero eso es una cosa que los árbitros tienen que tener pensada y prevista antes de que pase. Eso no puede ser que uno lo vaya improvisando en la audiencia cuando tiene un testigo al frente, cuando tiene varias partes interrogando, cuando tiene el Ministerio Público ahí, sino que este es un reto que se convierte en una preparación de la audiencia, que ya no va a ser solamente la preparación jurisdiccional de la audiencia en el sentido de estudiar el caso, de preparar las preguntas, de resolver los temas, sino también la preparación tecnológica, porque hasta que esto no lo sepamos manejar como hoy en día sabemos manejar los celulares o como hoy en día sabemos manejar el WhatsApp, pues esto lo vamos a tener que aprender a manejar todos. Y entonces los árbitros tienen que tener prevista no solamente la posibilidad de que una parte se le caiga la señal, de que una parte pierda la señal, etcétera, sino tienen que mirar cómo se debe solucionar de una forma que pueda mantener la audiencia fluida y que pueda permitir la igualdad de los sujetos en el proceso. Entonces ese es un reto que se vuelve muy grande porque exige de los árbitros una capacitación importante en el manejo de las tecnologías y adicionalmente una preparación de las audiencias desde el punto de vista puramente tecnológico y en eso obviamente con el apoyo del secretario. Y por último, el tercer gran tema que quiero tocar como reto de los árbitros va a ser el manejo de las audiencias. Ya no estoy hablando de la parte tecnológica, estoy hablando del manejo de las audiencias. ¿Ya qué me refiero con el manejo de las audiencias? Ya algo mencionaron Nicolás y el doctor Ernesto. No es lo mismo hacer una audiencia de interrogatorio de un testigo que una audiencia de interrogatorio de un perito. Yo aún no me ha tocado y en eso habrá que prepararse, pero no me imagino lo que sea el interrogatorio de un perito que tiene al frente la contraparte asesorado de 3 peritos más
pendientes de preguntarle al otro perito y el perito con sus asesores también. Eso es una cosa que tiene que quedar muy bien organizada, muy bien planeada para que funcione y sea fluido. Por ejemplo, otro tema que tocaba Nicolás, el tema de las inspecciones judiciales. Claro, hoy en día el código prevé que la inspección judicial termina siendo, entre comillas, residual, es decir, porque si existen otros medios probatorios para poder cumplir con la inspección, se debe acudir a ellos, lo cual es sano, pero hay ciertas inspecciones judiciales que son necesarias. Entonces, en este caso, tendremos que mirar qué tan creativos debemos ser o qué tan no creativos podemos ser. Y en esos casos en que la inspección judicial se vuelve un punto esencial para la práctica del proceso, para lograr, y sobre todo para la definición del proceso, pues vamos a tener que mirar si estamos ante lo que lo que el decreto llama una imposibilidad tecnológica que permita una suspensión del trámite. Porque aquí toco el tema de la imposibilidad tecnológica, que es, ahí se hace una gran pregunta y es, ¿qué entiendo por imposibilidad tecnológica? Imposibilidad tecnológica es solamente que una parte no tenga internet. Imposibilidad tecnológica es que el computador de una de las partes sea viejito y no funcione, porque es que imposibilidad tecnológica también puede ser, vea, señores árbitros, yo no tengo archivo, el archivo acá no lo tengo a mano, no lo puedo digitalizar y como no lo puedo digitalizar, no lo puedo entregar, entonces no puedo hacer la exhibición de documentos. Eso es una razón de imposibilidad tecnológica. ¿Qué quiere decir todo esto o a qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a un punto fundamental y es que en este momento el deber, primero los poderes de ordenación del juez se vuelven aún más importantes hoy en día para el arbitraje y segundo, el deber de colaboración entre las partes y el juez adquieren una mayor vigencia hoy en día. ¿Por qué? Porque es que creo que con el arbitraje virtual las reglas del juego tienen que ser mucho más claras y mucho más precisas entre todos los que intervienen en el trámite arbitral. Entonces, desde el comienzo, cuando ya empiece la época de las pruebas, cuando empiece la práctica de pruebas, los árbitros tienen que sentarse con las partes y poner unas reglas claras de cómo van a hacerse las pruebas, de cómo se van a practicar, de cuál va a ser el calendario, de cómo se van a conectar los testigos, etcétera, etcétera. Y va a haber unas reglas muy claras, por ejemplo, de la aportación de documentos. ¿Por qué? Porque hoy en día una parte aporta los documentos en físico, otra parte lo aporta en una USB, otra lo aporta en un CD, otra lo aporta en un disco duro. Y eso genera una falta de uniformidad en la documentación que luego va a ser complicada para manejar los expedientes virtuales en el curso de una audiencia. Un apoderado me decía con razón, pero si yo quiero que un testigo mire un documento y confrontarlo con el documento, ¿qué tengo que hacer? Pues precisamente ahí es donde viene un reto muy grande, tanto para el secretario como para los centros y para los árbitros, y es, pues tengamos digitalizado el expediente, pero digitalizado de tal forma que todo el mundo pueda abrirlo igual que lo abriera si fuera un documento físico. Y entonces podamos hacer un clic y entrar al cuaderno de pruebas y en el otro lugar buscar con la foliatura, buscar el número del documento, etcétera. Pero todo eso requiere de una ordenación previa para que todo esté unificado y para que todo esté de alguna manera acordado con los apoderados. De manera que, en síntesis, para hacer concreta esta tercera inquietud, el manejo de las audiencias realmente se convierte en un reto y especialmente para el presidente del tribunal, porque controlar una audiencia, si es difícil hacerlo en persona, más difícil es hacerlo en medios electrónicos, entonces habrá que aprender o desarrollar nuevas destrezas para poder manejar bien una audiencia, para poder lograr que el testigo intervenga como debe intervenir, para poder tener certeza de que el testigo no le están soplando, para poder tener certeza de que el testigo no tiene al frente en el computador todo un libreto que tiene que responder. Pero esas son las cosas que nos está imponiendo hoy en día este tema del arbitraje virtual y del proceso virtual. Y creo que a esto tendríamos que llegar en algún momento de la vida, y aquí la vida nos lo puso a llegar más rápido que tarde, y nos obligó a cambiar no solamente el esquema de poder lavar platos y hacer audiencias al mismo tiempo, sino que ahora nos toca hacer audiencias virtuales bien hechas al mismo tiempo, y eso es lo que realmente creo que nos está imponiendo hoy la situación externa, y está llevando al arbitraje a un punto de avance importante, pero siempre y cuando la colaboración tanto de partes como secretario y como centros vaya unida, porque la conclusión de todo esto es que si este decreto es un decreto de emergencia para preservar el arbitraje, la actitud de las partes y de los árbitros y de los secretarios tiene que ser una misma actitud de emergencia encaminada a que el arbitraje prevalezca y funcione.
Muchas gracias, doctor Ernesto. Gracias a usted, doctor. Yo quisiera en ese punto articular algo que me llamó la atención de la intervención tanto suya como del doctor Nicolás, y es ¿cuál podría ser esa expectativa respecto de los árbitros y de los mismos secretarios y de las mismas partes, doctor Marín, en esa posibilidad de llegar al desarrollo adecuado de estos trámites? Les pongo de presente, por ejemplo, que la ley 1563 y en general el arbitramiento se ha caracterizado por una articulación diferente y un ambiente diferente para el desarrollo de los trámites arbitrales en general. Es decir, el ambiente que se vive, y les pregunto más que lo afirmo o lo digo por mi experiencia, pero me gustaría saber de ustedes, que ese reto que usted nos ha planteado y que planteaba también el doctor Nicolás es un reto realizable. No sé si ustedes lo ven de esa manera, es decir, ya hay muchas respuestas y en la medida que las pruebas han sido difíciles o que la notificación resulta difícil o que desde el punto de vista del centro, el nombramiento de árbitros ha sido difícil, inmediatamente ha habido una respuesta y una posibilidad que nos ha, y un aprendizaje que ha dado un buen resultado. No sé cuál es la percepción de ustedes en relación con eso. No, esa pregunta, ¿para quién exactamente, doctor Ernesto? ¿Cualquiera? Principalmente para usted, doctor. Yo creo una cosa, doctor Ernesto. Realmente esto es un reto que se logra. Esto va a sonar un poco descorazonador lo que voy a decir. No estoy tan seguro que se logre durante el tiempo de la emergencia, pero es el comienzo para que se logre a futuro en el arbitraje. Voy a poner un ejemplo que me acuerda mucho. En el auditorio sé que hay gente muy joven, pero no les tocó, pero a los que sí nos tocó fue la famosa sentencia 1038 del 2002, cuando la Corte Constitucional dijo que los centros no podían ejercer ninguna o adelantar ninguna de las etapas iniciales del arbitraje, y fue una sentencia de constitucionalidad que, hagan de cuenta, tenía un motor funcionando, le quitó un tornillo y lo dejó prendido. ¿Qué hicimos? Pues nos tuvimos que adaptar. Y entonces lo que hicimos fue que ajustamos, y entonces ya se hizo la audiencia de instalación con el tribunal y eso se fue ajustando y empezaron todas las discusiones. Pero fíjense cómo se afinó de bonito que finalmente hoy en día lo que quedó en la ley de arbitraje en la 1563 fue lo que realmente de hecho se hizo con la sacada del tornillo del motor. Yo creo que aquí estamos en la misma situación. Es decir, aquí nos sacaron varios tornillos del motor funcionando y entonces nos tenemos que ir adaptando y vamos a tener que ir aprendiendo. Esta mañana, una cosa simpática, esta mañana, por ejemplo, en una audiencia, yo no había caído en cuenta de eso, pero normalmente cuando uno termina una audiencia física, pues las partes firman el acta en señal de acuerdo. Ahora toca enviarle el acta a las partes para que las partes devuelvan un correo diciendo estoy de acuerdo con el contenido del acta, porque si no, pues no queda claro si estaban de acuerdo o no con el contenido del acta, o una grabación que diga eso. Entonces empieza uno sobre la marcha a darse cuenta que tiene que ir adaptando, pero sé que se va a lograr, doctor Ernesto, para contestarle la pregunta. Lo que pasa es que va a tomarse un tiempo, y más porque la tecnología a veces no es lo suficientemente, digamos, rápida o bien hecha en algunos casos, y entonces tenemos que irnos adaptando, pero que es el paso, la apertura de una nueva puerta y entramos a un nuevo corredor del arbitraje sin duda, y lo vamos a lograr además, lo vamos a lograr. Doctor Ernesto, yo ahí también me preguntaba algo a mí en ese punto y yo quisiera complementar un poco lo que dice Antonio, y es que, por ejemplo, para las partes tiene que haber un cambio de chip en muchas cosas, dos en particular. Primero, el tema de buena fe, es decir, el tema de acabar con esa actuación a veces mañosa, complicada, de ese abogado que quiere engañar al juez y demás, pues porque acá al final la buena fe de las partes va a ser muy importante, la actuación y el comportamiento de las partes. Pero un segundo aspecto que veo que digamos ha causado bastante inquietud, sobre todo en las preguntas, es también las partes saber muy bien cuáles son las pruebas que requiere, no excederse en las pruebas, porque a veces las partes suelen exagerar en las pruebas necesarias, pedir pruebas que son, digamos, que no inconducentes ni impertinentes, pero sí a veces irrelevantes, llenar al tribunal de un montón de documentos que no le sirven.
Preguntaba por acá el doctor Gustavo Serrano sobre el tema, por ejemplo, de la inspección judicial y reemplazarla con videos. Pues claramente hay eventos en los cuales eso va a pasar. Que la parte entienda, por ejemplo, que algunas percepciones se pueden lograr a través de un buen video, de un buen uso de un medio tecnológico, en lugar de estar pensando en tener que llevar a los árbitros a que vayan a la inspección y demás. Es decir, también llega una cosa que ya había pasado con la oralidad. Yo lo digo esto mucho en mis clases de procesal, y es saber delimitar muy bien el objeto de prueba para facilitar el trabajo del tribunal. Ya no podemos vivir, y hay que cambiar ese chip de coger al juez y casi que enterrarlo en un montón de documentos, sino realmente delimitar muy bien cuáles son las pruebas que se necesitan, porque a ver, al final, y esto es un tema general, a los abogados nos gusta la litis y a las partes les gusta que la litis se solucione. Y entonces cuando uno entrega una litis más sencilla al juez, es más fácil que se solucione, más que se complique. Entonces hay necesidad de un cambio de chip, que el abogado también vea cuándo es innecesaria la inspección judicial, cuándo en vez de inspección judicial yo le puedo pasar un video a los árbitros, y cuándo eventualmente no. Por ejemplo, el doctor Gustavo, que hacía la pregunta de cuándo no se va a poder, pues no se va a poder en los trámites arbitrales. Yo creo que casi siempre se va a poder obviar la inspección judicial, salvo casos muy particulares, por ejemplo, casos en los cuales una parte no está entregando documentos ni siquiera combinado por el tribunal y demás. Pero ¿en qué casos no se va a poder nunca? Por ejemplo, en los trámites judiciales donde la inspección judicial es obligatoria. Pero en los demás casos yo creo que todo también va un poco en la dinámica de las partes y cómo las partes delimitan mucho mejor el objeto de prueba. Ese es un reto grande para las partes en la virtualidad también. Sí, y digamos, en este punto, aunado a lo que dicen los doctores Antonio y Manuel, yo diría que es que son dos retos, ¿no? Hay un reto inmediato, como el de corto plazo, es un poco virtualizar, y ahí hago el paréntesis, virtual es todo lo que sea digital, o sea que cualquier cosa que sea digital, lo del teléfono, el teléfono se vale como medio digital siempre y cuando haya las partes. Virtualizar lo que hacemos en físico, ese es el reto actual, y en algunos casos pues vamos a quedar un poco mancos en algunos temas porque es imposible que las personas se desplacen, entonces pues toca de esa manera. Entonces mecanismos como los que decían el doctor Antonio y el doctor Manuel de conseguir una confirmación por Se le fue la onda a Nicolás. Sí. Mientras vuelve la señal de Nicolás, yo meto la cucharada con un tema rápido, doctor Ernesto, y es que los árbitros nos tenemos que volver, a partir de lo que dice Manuel, un poco más exigentes en el decreto de pruebas, y los apoderados un poco más concretos en lo que quieren probar, y quitarse el miedo los árbitros de la causal de anulación del decreto de pruebas, porque es que esa causal siempre ha sido mal interpretada, porque esa causal no es... Si yo niego una prueba bien negada, no es causal de anulación. Entonces ahí hay que tener claro, porque es que hay veces que la inseguridad de los apoderados, que la entiendo cuando soy apoderado, no lo critico, la entiendo, a veces lleva un poco a que se enreden las cosas probatoriamente cuando realmente es más fácil, como lo dijo Manuel. Miren, yo adelantándome un poco al tema de las conclusiones, y desafortunadamente el doctor Nicolás no está, pero creo que una esto lo iniciamos con una intención muy clara de tener los roles de cada quien y hacer reflexión sobre el rol de cada persona y de cada parte dentro del trámite. Fíjense ustedes cómo ha resultado de esa misma reflexión que los retos realmente corresponden a todos y para todo. Cada uno reflexiona sobre lo que hace como árbitro, como secretario, como centro, pero a la vez estamos unidos en un objetivo diferente. Y fíjense que a eso es lo que le apuesta, y eso es lo que vemos permanentemente en los trámites arbitrales. Una reflexión sobre eso. Esa es la diferencia a la cual yo hago referencia en cuanto a veces a lo que pasa por la cabeza de los litigantes frente a la misma justicia. La justicia piensa unas cosas, trabaja unas cosas, el litigante trabaja las propias, vive con unas angustias, las partes viven con unas angustias de sus clientes, y finalmente en el medio van muchos caminos que tienen que producir un resultado final,
pero no están tan concentrados como lo logramos a veces en el arbitramiento, y que es de pronto el llamado de estas soluciones. Miren, fíjense que hay un problema con el coronavirus, perfecto. Hemos tenido un reconocimiento muy interesante al decirnos, mire, el arbitramiento funciona bien, ha podido funcionar y por lo tanto puede seguir funcionando. Creo que en la mayoría de los casos, y a pesar de la referencia que hace el doctor Eduardo, Manuel Eduardo, en cuanto a que puede haber algunos centros de conciliación pequeños que han tenido dificultades, en su mayoría la reacción ha sido favorable y posible. Reitero yo eso de ser posible. Y yo veo de ustedes una reflexión en ese mismo camino. Y es que, ya llevamos 2 horas y los quería invitar de pronto a que ustedes también me ayuden con estas conclusiones, darle la palabra a la doctora Carol, al doctor Antonio, al doctor Manuel, para que en breves minutos de pronto logremos como una conclusión de esto que hemos conversado entre todos. No sé quién quiera comenzar. No, digamos, si quieren lo hacemos en el orden que veníamos y muy rápidamente. En mi caso, digamos, una primera cosa, decirles, doctor Antonio, que por el contrario, pues, digamos, estamos acompasados. Es decir, que yo lo que creo es que la lectura de las distintas normas, no el artículo 6º del decreto 491, sino la interpretación armónica del mismo, permite concluir que sí existe la posibilidad de entender suspendidos los términos, obviamente bajo las 2 teorías que les contaba yo de la Corte y del Consejo de Estado. Lo que digamos es claro es que de alguna manera pues no podrán los árbitros, y esto lo digo digamos muy respetuosamente de las decisiones arbitrales a futuro, decir que va a acaecer una caducidad o una prescripción en este momento, pues porque obviamente hay que interpretar el decreto a la luz de las normas de fuerza mayor y de toda esta holística, digamos, normativa que traía. Otro tema muy importante, digamos, en mi conclusión de los medios digitales, doctor Ernesto, Antonio y a todos los demás, es que hay que entender muy bien el 23 del Estatuto Arbitral, que limpia todas las complejidades. Miren, en la rama judicial, y vuelvo e insisto, en una tertulia de la semana pasada del Instituto de Derecho Procesal, una de las peleas es ¿y cuál es el medio digital a utilizar? Acá la respuesta del 23 es cualquiera. Y entonces cualquiera es, venga, no pudimos conectarnos por Skype, por ninguno de los que tenemos, hagamos una llamada telefónica. Por acá alguna persona me preguntaba sobre eso. Hagamos una llamada telefónica, la triangulamos todas las partes y nos escuchamos. ¿Qué hay que creer? En la buena fe. Que si las grabaciones son lícitas o ilícitas. Doctores, las audiencias de un proceso judicial o de un proceso arbitral que se está administrando justicia son públicas, salvo que la ley diga que son reservadas. Entonces, si se grabó o no se grabó la audiencia, si se grabó o no se grabó la llamada, son públicos, doctores. Ahí no hay nada que hacer. Ni siquiera las sesiones de las salas plenas de las Cortes son privadas. Si alguien quisiera obtener la grabación, salvo cuando sean reservadas, obviamente son públicas. Entonces, hay que perderle un poquito el miedo y la desconfianza a los temas, porque si estamos en un escenario judicial, básicamente es público. Utilicemos muy bien el 23, que es el artículo que le ha dado al arbitraje la posibilidad de ser pionero en estos temas, y que en este momento, vuelvo, insisto, el gobierno al momento de los decretos ley no tuvo ninguna duda en decir, todo el mundo tiene que parar, menos ¿quién? Menos los árbitros. ¿Y por qué? Porque la normativa que tenemos hoy vigente nos permite a los árbitros y a las partes seguir trabajando con normalidad, utilizando un sistema tecnológico abierto, neutro y sencillo de ingresar. Entonces lo que yo digo es, el reto está en también romper un poco unos paradigmas que tenemos nosotros como abogados, de pensar en la autenticidad y es decir, somos el país de la letra de cambio con nota de presentación personal. Esas cosas hay que acabarlas, y hay que entender que hay que confiar de buena fe, y que si la persona está siendo suplantada, ¿qué va a pasar? Pues que va a aparecer en un momento en el proceso y va a decir, a mí me suplantaron, y usted buscará cómo probarlo. Porque acá otra persona preguntaba en un momento, ¿y cómo se prueba la dificultad tecnológica? Mi respuesta es sumariamente. ¿Y qué es sumariamente? Con un pantallazo, con una manifestación. Pues yo llamo al árbitro, el árbitro no me está dejando entrar a la audiencia virtual, cojo el celular y llamo al secretario y le digo, no he podido entrar. ¿Cómo lo constata el árbitro? Porque no estoy. Y miramos a ver si se puede triangular de otra manera, y si no se logró, pues se deja constancia. El doctor Marín no pudo entrar. Punto. Es decir, es volver a lo básico de la buena fe, de creer en la lealtad procesal, y utilizar muy bien el 23. Es cualquier medio. Si utilizamos el celular, si utilizamos el WhatsApp,
si es la comunicación simultánea, como está hoy autorizada, por ejemplo, para las conciliaciones, que nos lo contaba muy bien el doctor Ernesto, es cualquiera de esos. Entonces yo creo que ese es el llamado, utilicemos muy bien esa normativa que nos permite hoy salir adelante con eso. Muchas gracias. Si me lo permite, doctor Ernesto, que ya volví, pero lo voy a hacer sin video. Sí, perfecto, gracias. Lo que yo cerraría es, hay que prepararse, otra de las conclusiones, diría yo, y la única por mi lado, es que hay que prepararse hacia una transición de una justicia verdaderamente digital. Entonces, no una justicia donde el papel lo llevamos y escaneamos o donde la audiencia la tenemos que hacer entonces por videoconferencia, sino donde tenemos todo un ecosistema donde desde el principio hasta el fin usted puede hacer actuaciones judiciales mucho más rápidas y mucho menos procesales de lo que nosotros lo entendemos hoy en día. Ese sería. Muchas gracias, doctor Nicolás. Doctor Antonio. Muy brevemente, yo diría, el cambio nos da miedo, el cambio nos cuesta a todos, eso es propio del ser humano, eso no es solamente un problema de los abogados. Y aquí nos pusieron a cambiar a la brava, entonces hay que cambiar, pero los cambios generalmente traen cosas buenas. Y aquí lo que tenemos que hacer es, como dice Nicolás, prepararse para bienvenidos a la justicia digital, primer punto. Segundo punto, eso implica un esfuerzo grande de todos, esfuerzo grande que se resume en dos cosas. Uno, en capacitación, de tanto de apoderados como de árbitros. Y segundo, en colaboración. Es decir, entender que estos sistemas son para solucionar conflictos, sino para aumentarlos. Y entonces, si es para solucionar conflictos, pues ayudémonos entre todos, los árbitros colaborándole a los apoderados y los apoderados colaborándole a las partes. Todo, a los árbitros, perdón, todo dentro del principio de buena fe que dice Manuel. Y es que tenemos que empezar a creer en que nos están diciendo la verdad. Y si nos están diciendo la verdad, pues adoptará las medidas necesarias para ello. Pero pues no podemos estar dudando siempre de la mala fe, porque si no, entonces así la cosa no va a funcionar. Muchas gracias, doctor Antonio. Doctora Carol. Bueno, creo que ya para cerrar, porque nos hemos tomado bastante tiempo, lo primero es agradecerles a ustedes por estar con nosotros en la tarde de hoy. Lo segundo es que estoy feliz porque cuento con unos árbitros muy pilos y me ha gustado mucho todas las presentaciones y todas sus intervenciones. Creo que han sido muy provechosas para todas las personas que nos han seguido en la tarde de hoy. Lo tercero es que Centro que no se transforme creo que se va a quedar. Entonces, en eso estamos, reinventándonos, adaptándonos y siguiendo, continuando con el servicio. Creo que esos son los retos al final desde los centros de hoy y tener lo que llaman, ¿no? El open mind, una mente abierta para todo lo que viene y actuar y obviamente creer en la buena fe. Bueno, muchas gracias, doctora Carol, y muchas gracias a todos los participantes. Creo que ha sido muy enriquecedor la conversación, este diseño ha sido muy agradable para todos. En mi nombre les agradezco a todos por la buena disciplina, por la buena organización y nada, pues retos por venir todos y respuestas muchas. Ojalá logremos cumplir con todos los objetivos que tenemos tanto dentro de los tribunales de arbitramiento como dentro de nuestros compromisos familiares, personales, que se nos han venido encima y que nos piden que reorganicemos la vida. Muchas gracias, doctora Carol, por este espacio para poder participar y a todos los que han intervenido y a los que por el chat también tuvieron la oportunidad de participar. Muchas gracias y sin más palabras, pues daríamos por terminada esta charla. Que estén muy bien. Saludos a todos. Buenas noches, saludos. Gracias.